Uno, que los partidos estamos a día 29 de junio, pero de 1996, en Trípoli, en Libia, los guardianes de la cárcel de Abu Salim asesinan a sangre fría a 1270 prisioneros. Esto es importante porque la memoria a veces es corta. A veces establecemos la dicotomía de buenos y malos. Establecemos que Trípoli, Libia, Gaddafi. Acabo de inventar un exónimo con la mezcla de Libia, Trípoli y Gaddafi. Bueno, no. Pido disculpas. No, vamos a ir al asunto. Trípoli, Libia, Gaddafi. Ciertamente en 1986 hubo un bombardeo de Trípoli porque pensaba que estaba Gaddafi allí. Mató a un familiar y esto exacerbó la enemistad. En ese momento, Gaddafi en Trípoli, Libia, estaba mandando tropas para tratar de defenestrar al gobierno de Chad. Había controlado un tercio, hasta el punto de que había controlado parte de la capital. Pero hicieron un cambio de guerra en el ámbito de la confrontación por parte del régimen con camionetas que evolucionaran por el desierto, cosa que evidentemente la guerra en el desierto, esto lo ha comentado alguien en el canal Belmour Artist de la historia militar, que el hecho de la guerra en África, la guerra en el desierto, la guerra en el Sahara es una guerra distinta de la posición que uno puede tener como teórico de la guerra en Europa y en Estados Unidos, en el mundo occidental. Y hasta no comprender eso no fue posible darle la vuelta a la invasión de Libia respecto de Chad, que está justo debajo, como quien dice. Libia era un país imperialista. Un país que en 1969 adquiere la forma actual a través de la situación de golpe de estado de los coroneles, como el coronel Gaddafi, y que quitan de medio al rey Idris de Libia, y que curiosamente hasta ese momento no se sabía que debajo había un gran mar de petróleo, lo cual resulta curioso porque en 1943 habría sido fantástico para las huestes del Tercer Reich saber, bueno, mientras están yéndose para la zona de Bakú, ya sea por el norte, ya sea por el sur, para tratar de controlar el petróleo de la zona caucásica. Debajo, el señor Rommel tenía un suministro importante de petróleo, cosa que habría servido mucho para el Afrika Korps y al Tercer Reich y a los aliados italianos. También les habría servido la estabilidad para el régimen del rey Idris, pero cayó como caería luego otros regímenes como el persa, con la familia Reza Kalevi, y el asunto también previamente de la caída del rey de Egipto, el rey Farouk, una década antes prácticamente. Las monarquías parece que estaban en retroceso pensando en el socialismo panárabe, como diría el amigo Mariano de Miguel. Esa idea de que a través del socialismo podría establecerse una integración de los países árabes recién establecidos en una umma coránica, pero desde el ámbito del marxismo-leninismo, con la construcción de estados de pensamiento social. Y ahí tenemos el libro verde de Gaddafi en la Yamahiria Libia, que antes del año 79, el año 79 era bastante prolífico, ya llevaba 10 años Gaddafi mandando en Libia, fue bastante prolífico porque hubo el asunto de Irán con el cambio de régimen en Irán y el cambio de régimen en Kabul con la intervención de los soviéticos, y ya lo hemos comentado alguna que otra vez, ya llevaban 10 años, por lo tanto, cuando vemos la mirada atrás, debemos de recordar todos estos elementos, como por ejemplo el hecho también de que trataran de establecer un sistema de armas de destrucción masiva en Libia, cosa que sí existió, lo mismo que sí existieron las armas de destrucción masiva en Irak, solo que no existían en 2003. Una cosa no quita la otra. El hecho de que hubiera armas de destrucción masiva históricamente en Irak, como armas químicas, armas biológicas, armas nucleares, en el intento de Osirak en 1981, que fue bombardeada por Irán y por Israel, lo mismo que el asunto de Deir ez-Zor en 2007, después de 4 años de un acuerdo de amistad y de compromiso mutuo entre Irán e Irak. ¿Por qué lo cito? Pues porque en 2003 hubo vertientes diferentes, como la de Gaddafi, que viendo las barbas remojar en el ámbito de lo ajeno respecto de Irak siendo invadida por los Estados Unidos, los británicos y los australianos, y además polacos también, vemos el asunto estratégico respecto de cambiar de bando y ver que lo que había empezado
Bhutto, el padre de Benazir, en 1971-72, cuando asumió la primera ministra, asumió el cargo de primer ministro. Benazir Bhutto sería primera ministra y luego en 2007 ya estaba muerta. Con el libro bien interesante que conviene recordar, Islam, Democracia y Occidente, cuyo primer tercio habla de la compatibilidad estructural del concepto de democracia dentro de una interpretación posible del ámbito islámico. Esa arma de destrucción masiva, ese arma nuclear que se estableció para tratar de evitar posibles nuevas derrotas como la que sucedió en el 70-71, especialmente en la Pakistán Oriental con el asunto de Bangladesh, tenemos el asunto de que este Bhutto trata de establecer un sistema de armas nucleares que fue en parte contrabando, en parte con dinero prestado y algún que otro ingeniero y científico local, sobre todo enviándolo al extranjero para tener una capacitación mejor. Por ejemplo, a través de la bomba islámica podemos ver en ese libro cómo entran unos topos en empresas, sobre todo en Países Bajos, pero también en otros lugares, para tratar de obtener información que fuera posible para obtener las fábricas en Pakistán. Pero no solamente Pakistán. La bomba islámica de Pakistán era la bomba de todos, con dinero libio, con dinero saudí también. Recordemos, el epicentro de los aliados de Washington hasta el año 79 en el Oriente Medio era Irán. Irán era el eje fundamental, lo mismo que actualmente es Arabia Saudí. Entonces no era tan aliado de Estados Unidos. El aliado natural era la Irán de Reza Pahlavi. ¿Por qué? Pues porque Mossadegh, años 50, el asunto del golpe a través de la operación Ajax, Kermit Roosevelt, la CIA, el MI5, quitarle del medio cuando intentó nacionalizar el petróleo, que dañaba sobre todo los intereses británicos, y establecer de nuevo la dinastía para volver a hacer negocios. Pero le dejaron caer en 1979 con el ayatolá Ruhollah Khomeini. Y por tanto, había un interés de tratar de contender en el espacio de la Guerra Fría desde tener un arma propia. Y los libios también, como los egipcios, tuvieron también el interés de la bomba atómica en los años 50, primeros años 50, cosa que da para ciertas novelas y películas respecto de lo que pasó entre Egipto e Israel, años 54, por ahí, antes del asunto de Suez. Y que ya Egipto pues parece que no tiene interés hasta que, si Irán ahora logra el arma nuclear, pues lo tendrá Turquía, lo tendrá Egipto, lo tendrá Arabia Saudí y será una proliferación bastante brutal. Pero no, el asunto es que Libia tenía derechos sobre el know-how de la bomba atómica pakistaní en 1972 en adelante. Había puesto pasta y quería la repatriación y tuvo armas de destrucción masiva en proyecto hasta 2003, cuando Gaddafi, viendo lo que había pasado a su querido amigo Saddam Hussein, pues dice, bueno, voy a congraciarme con Occidente, que parece que está triunfando, voy a reconocer el asunto de Lockerbie, el asunto de la discoteca en Alemania, en los años 80, y otra serie de atentados con intermediarios como Chacal y otros, para desestabilizar Occidente a través de la socialización del sufrimiento, lo que comentábamos hace unos días de la ponencia Oldarchen de 1992 del ámbito de ETA en el País Vasco, y que evidentemente todo esto coayuda a recordar la violencia estructural, la violencia internacional y la posición que había tenido Libia respecto de todas estas vicisitudes a lo largo de todo el régimen dictatorial de Muammar al-Gaddafi. La relación tensa que tenía con Túnez, la relación súper tensa que tenía respecto de un Egipto con el que a veces bueno, vamos juntos a pegarle a Israel, ya, pero las arenas estas que están entre la frontera formal de Libia y de Egipto, una guerra entre ellos en los años 70. Hay quien dice que puede establecerse la idea de reconocimiento como algo que está de fondo, el reconocimiento de Israel como Estado, que finalmente cristalizará en el año 78 con los acuerdos de Camp David. También está el hecho de que Egipto fundamentalmente tiene población en la isleta del Nilo y hacia abajo alrededor de lo que es el río histórico Nilo.
y que evidentemente eso genera despoblación en un territorio bastante amplio, lo cual nos lleva también al ámbito actual, como lo comentábamos alguna vez, y lo ha hecho sobre todo Yago Rodríguez, comentado el asunto en cosas militares, de que en la época de comienzos del siglo XXI, con el asunto de Libia, cuando se fragmentó después del asunto de 2011, vemos que Turquía, en uno de los bandos que estaba presumiblemente perdiendo, desde Benghazi en dirección a Trípoli, estableció un ámbito de flota turca enfrente de Libia para generar un paraguas de protección, supuso el cambio de las tornas, y que bueno, pues pudiera incluso darse la posibilidad de una victoria, precisamente en eso, de que Benghazi se llegara a controlar el territorio de Trípoli, y luego la vuelta. Y la vuelta se acercó a Benghazi y a la zona de frontera con Egipto, y ahí movilizó al Sisi el ejército para mostrar músculo, incluso submarinos y la marina y todo esto, para decir, ojo, cuidado, que podemos hacer una guerra no proxy, sino directamente aquí, entre Egipto y Turquía, en territorio de Libia. Por tanto, esos dos grupos que aún hoy están dirimiéndose cuál es el futuro del territorio libio, demuestran que solamente una fuerza coactiva era posible mantener ese ámbito de Libia en 1996, cuando se produce esta masacre. Sí, Gaddafi era un dictador. Gaddafi era alguien que controlaba el territorio supuestamente con dádivas derivadas del petróleo para tratar de establecer un régimen de ocupación que en principio podía dar la idea de ser un régimen súper progresista, pero recordemos, tan progresista como lo puede ser un régimen del ámbito del Golfo, hasta recientemente el ámbito de Bahrein, el ámbito de Emiratos Árabes, el ámbito de Qatar, países que tienen una población dominante, mínima, y que permite, con el insumo del zumo de dinosaurio, tener un asunto de productividad bastante bajo, pero a su vez un régimen de rentas bastante elevados para la población a nivel prorrateado. Cosa que evidentemente tiene bastante más de ficción, porque cuando se produce el asunto de 2003, lo que he comentado del asunto de la entrega de todo el material que había, la economía libia estaba prácticamente en declive y en crisis, y por eso también se establece la idea de la apertura, porque no queda otra. No había nadie más para comentar, para negociar un tratado comercial con Libia. Estaba en estado paria. Un estado que en 2003 estaba a puntito de ser incorporado en el régimen del eje del mal, estilo Corea del Norte, Libia estaba por ahí, Siria, Irán, Irak, estos regímenes de rogue states que dijo George Bush desde el Estado de la Unión. Y por tanto, sabían perfectamente que la única posibilidad de comercializar ese petróleo, que era la única base posible de la economía libia, era establecer una apertura. Pero la apertura, evidentemente, debía de reextrañar todos estos momentos de dificultad. Para el pueblo libio no tenía que hacer absolutamente nada. No tenía que pedir perdón por matanzas como esta de 1996. No, lo hizo ya en 2011, cuando trató de establecer un régimen de destrucción del pueblo originario tamazigh, cuando había la política de arabización, cosa que hemos comentado alguna que otra vez, sobre todo también en relación con el vídeo de los guanches y del ámbito de los pueblos originarios en el norte de África, y también los vascos, aquel libro que establecía la religión de las puertas como puerta, un elemento bien importante, de algo que comentamos también en su momento con el libro de Cho Lucio, con Ángel Jorge Dorta, amigo canario, y que tiene de fondo el hecho de ser una importante población, con un 40-50% de población en Marruecos, 40-50% en Argelia, sobre todo en la zona de Acabilia, al norte, y también en la zona de Tashili, como rememorancia de aquellos lugares donde hubo pintadas de pueblos originarios en antiguo y que están en esa relación con Libia y el desierto y el Sáhara, y por tanto ahí había poblaciones, sobre todo en la zona más ligada a antiguos focos de oasis, oasis en medio del desierto.
es algo importante para la memoria histórica respecto de que había pueblos originarios que evidentemente Gaddafi tenía una idea. La idea originaria era unir a través del panarabismo. Como este fracasó, tenía la idea de unir africanamente. ¿Y cuál era la idea unificatoria africana? Decir, por ejemplo, que si tenía que haber una conversión del libio al negro, pues los libios se convertirían a ser negros para poder ser más africanos. Esto también era una calificación para la personalidad de Gaddafi, bastante incalificable en su perspectiva de lo que era real y lo que no era real. Y evidentemente el asunto de la arabización como elemento de islamización, sobre todo en el cambio de paradigma del panarabismo socialista al panarabismo islámico, sobre todo en los años 80, sobre todo 90 también, con el asunto de Argelia, con la victoria en primera fase de FIS y la reconversión después de la destrucción de la segunda vuelta por indicación de Francia. Tenemos un vídeo específico de este tema, la destrucción en la conversión en el GIA, en el Grupo Islámico de Salvación, para establecer la guerra civil que tendrá 10 años de 1992 a 2002 dentro de Argelia. Y evidentemente el asunto de la penetración del islamismo en Libia a través también de Egipto, donde contuvo el aliento respecto del turismo, que era vital tanto como la presa de Asuán, y que ahora tiene problemas tanto la presa de Asuán como el canal de Suez, obviamente. O sea, es más o menos el triunvirato. En la energía suficiente para mantener el asunto de la crecida del Nilo y con el agua para poder generar electricidad en la presa de Asuán. El asunto del canal de Suez para obtener regalías, cosa que provocó la guerra de 1936 con la nacionalización del canal. Y el asunto del turismo con Abu Simbel, que evidentemente también tiene mucha más reverberancia con el asunto cercano a la propia El Cairo, con la explanada de Giza, que está bastante cerca, y según en qué posición pongas la cámara, te sale de fondo la ciudad del Cairo, y es poco gratificante respecto de lo que uno piensa que debe ser la meseta de Giza, con las tres grandes pirámides, aunque no las tres grandes pirámides de la historia de Egipto, porque hay otras que están en otro lugar, aunque sean menos icónicas para el turismo mainstream, como son esas de Khufu, Keops y Mykerinos. Sí, la pirámide roja es una que está por ahí por otro lado y que son precedentes. La pirámide truncada, escalonada, Zoser, es parte del encanto de Egipto. Evidentemente, Libia tuvo esa evolución por la personalidad de Gaddafi y la evolución respecto del pensamiento y la idea de todos bajo una misma conceptualización, y por tanto había el choque concreto con el ámbito tamasí, que se insurrecciona en el hilo de las revoluciones árabes, las primaveras árabes del año 2010-2011. Evidentemente no es suficiente, porque por un lado tenemos cosas como estas: represión a raudales de un régimen totalitario como era el régimen de Gaddafi, con muchos cadáveres en su armario. Y por supuesto, dentro del ámbito religioso, que en principio Gaddafi era laico o semiateo, en el ámbito del pensamiento marxista-leninista, que supuestamente configuraba el pensamiento de Gamal Abdel Nasser, de Gaddafi y de otros que estaban en el mismo momento en la pomada, pues evidentemente ahí tenemos un asunto bien curioso, donde la evolución durante todos esos años y décadas, el propio personaje acabó vistiendo de manera un tanto aparentemente estrafalaria, yendo con las tiendas y jaimas y montándolas en ciudades como Sevilla, un espectáculo que denotaba la inexistencia de un estado libio en el territorio norteafricano. ¿Por qué? Pues porque necesitaba hacer el savoir-faire, estar ahí con las tribus y tratar de establecerse la idea de que él era el líder de una de las tribus. Pero eso nos recuerda también a la dificultad de la existencia de Siria, con un 10% de población de la etnia dominante frente al 90%, lo cual también vincula con los países del Golfo, que tienen una población suní bastante limitada frente a los shis, y juntos forman una minoría respecto de la mayoría trabajadora que fueron sin derechos
con aquel sistema que fue denunciado precisamente en el Mundial de Fútbol de Qatar y que, bueno, pues era reflejo de una tradición histórica y que evidentemente merece su punto de estudio. Por tanto, ahí tenemos un asunto a conocer. El hecho de que la idea del imperialismo como algo occidental, la represión y el dolor como algo estadounidense, francés, europeo, americano, el asunto de que los malos son unos y los otros son beatíficos y hacen las cosas siempre bien. Ahí tenemos un asunto interesante para la memoria, como un día como hoy, el día 29 de junio de 1936, en Trípoli, cuando esos guardias, actuando no por libre, sino teniendo una situación propia de un régimen totalitario, acabaron asesinando a sangre fría a esos 1270 prisioneros. Y aquí habría que preguntarse por qué estaban esos prisioneros ahí. ¿Eran presos de conciencia? ¿Cuántos eran de conciencia? ¿Cuántos eran presos políticos? ¿Cuántos eran asesinos o violadores? ¿Cuál era la condena? ¿Cuál era la situación para que 10 años después del bombardeo de la capital y de intentar quitar de en medio a Gaddafi hubiera esta masacre? ¿Hay alguna justificación para que los carceleros maten a gente que está custodiando? Son preguntas que alguien en algún momento tendría que hacerse respecto de luego salir a defender a Gaddafi, aun cuando ya no existe, aun cuando llevó a Libia al momento de 2011 en el que hubo que intervenir para frenar matanzas, sobre todo en el ámbito tamazigh, de los pueblos originarios. Olvidando todo esto, parece que la gente se siente más a gusto consigo mismo, y eso no puede ser así. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.